Ahí me toca contaros lo que es el FLEGT, que yo siempre he dicho que es realmente el ideal, que es lo que se pretende, lo que quiere llegar la Unión Europea en el tema de comercio de la madera, y que ante la dificultad de implementar el FLEGT, lo que hizo fue crear el reglamento de la madera, el UTR, para salir al paso, ¿no? Un poco siguiendo lo que ha dicho Guillermo, el FLEGT nace como una lucha contra la tala ilegal y contra la deforestación, pero si a mí me preguntáis, como digo, en petit comité, os diré que es una medida de carácter económico, porque el gran origen del FLEGT fue una reunión del grupo del G7, en el que estaba Rusia invitada, y decidieron que las talas ilegales estaban completamente desestabilizando el mercado de la madera. Ahí realmente se pegó el primer impulso. Y luego fue el año siguiente, en la reunión del G8, porque ya Rusia se incorporó plenamente, cuando realmente se sacó hasta un plan de acción FLEGT. Fueron realmente una cuestión muy curiosa, porque no nació de un convenio de biodiversidad, ni una reunión de Naciones Unidas sobre bosques, sino que nació realmente de una necesidad pura y dura comercial. Y el FLEGT como tal lo que fue es una respuesta de la Unión Europea a esa iniciativa del grupo G8, ¿no?, para poder abordar estos temas, ¿no? Y os he puesto ahí, por los que no lo conozcáis, lo que significan las siglas FLEGT y un poco cómo se podría traducir al castellano, básicamente porque muchas veces a mí, por ejemplo, la palabra gobernanza me suena muy mal, pero bueno, ahí está y es la que se utiliza y es la que funciona y no deja de ser un mecanismo para otro cualquiera. El FLEGT realmente es un plan de acción, que crea la Unión Europea e intenta aplicarlo en una serie de países que ha identificado como exportadores de madera tropical. Entonces, es un plan de acción importante, es un plan de acción que lo ha desarrollado bastante y tiene muchísimos elementos, bueno, muchísimos no tiene, creo que son 8 o 9 instrumentos en los que realmente quiere implementar ese plan de acción. El instrumento principal son los llamados los acuerdos bilaterales, los que se conocen como ABA o como en inglés VPA, que los veréis en muchísimos sitios, ¿no? Realmente el ABA es un acuerdo comercial bilateral entre la Unión Europea y un Estado, es jurídicamente vinculante y lo que pretende es regularizar que toda la madera que produce ese país y que pueda ser objeto de exportación al territorio de la Unión Europea esté controlada, desde el principio hasta el final. Si cogéis un acuerdo de estos, son pesados, el de Indonesia son 100 páginas. O sea, no es un acuerdo de 10 o 12 páginas, son 100 páginas muy detalladas, aborda desde aspectos legales de la propiedad del monte, clasifica ya el territorio forestal indonesio en propiedades públicas, propiedades privadas, propiedades mixtas, define la legalidad, define cómo hay que cortar, cómo hay que hacer el aprovechamiento, cómo tiene que ser el transporte, se controla todo, hasta que llega al punto de exportación al puerto. Entonces, esa es la gran dificultad que se ha encontrado la Unión Europea a la hora de implementar estos acuerdos, porque el país firma un acuerdo muy genérico y lo que le dice la Unión Europea, venga, vamos a ponerlo en marcha, y entonces requiere de su ayuda económica para implementar esto. Por eso es la razón de que muchos acuerdos se han firmado hace ya unos cuantos años, pero todavía está en fase de desarrollo, ¿no? El resultado final de un acuerdo es un sistema de licencias FLEGT. Al final, cuando un producto sale de ese país con esa licencia FLEGT, tiene todas las bendiciones legales, tanto del país de origen de exportación como en teoría de la Unión Europea, aunque ya veremos que eso hay unos matices que poner, ¿no? Pero teóricamente, como decía antes Guillermo, si un día van los de UTR a revisar o a hacer un control y se encuentran con oiga, mire, esto es de Indonesia y tengo mi licencia FLEGT, en teoría no tendrían ni que mirarlo, si lo miran es un poco por curiosidad, pero sí, licencia FLEGT ha cubierto absolutamente todo, con lo cual no habría ni que proceder a hacer ningún análisis de él. El FLEGT es distinto al UTR, como ya estáis viendo, no tiene nada que ver, es un producto que viene con una licencia de exportación y en cambio el UTR es una cosa que se hace internamente en el territorio, dentro de la Unión Europea, ¿no? Y el sistema de licencias FLEGT solo se aplica a unos productos muy específicos, reconocidos y definidos en un reglamento. ¿Quién tiene firmado ahora mismo estos acuerdos? Para que os hagáis una idea, tiene firmado pues Indonesia, que ya hemos contado que está en marcha, Ghana, Camerún, la República Centroafricana, Liberia o la República del Congo. Y están en fase de negociación, pues todo lo que tenéis ahí, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Guyana, Honduras, Laos, hay varios que están interesados y si os dais cuenta nos faltan 3 grandes países desde el punto de vista de la madera, que son Rusia, China y Brasil. Hay conversaciones bilaterales con los 3 países, pero es muy difícil ahora mismo, pero bueno,
se están dando poquito a poco, sobre todo con China se está trabajando bastante para el tema de regular muchos productos. Como veis, lo que contaba, Ghana firmó su acuerdo en el 2010, pero no está preparada para emitir licencias. O sea, ya han pasado 6 años y seguimos todavía con una serie de problemas. La mayoría de los problemas que hay en estos países son de carácter político. Si veis, son países que son complicados desde el punto de vista político de la gestión económica, y el gran problema que se encuentra, o el gran reto que tienen cuando firman estos acuerdos, es intentar reorganizar todo el sector forestal dentro de su país, que no es nada fácil, pero bueno, están haciendo sus esfuerzos, y en el caso de Indonesia, pues ya lo ha conseguido, y nos encontramos con que Indonesia va a empezar a emitir sus licencias FLEGT dentro de muy poquito. ¿Y qué es una licencia FLEGT? Que eso es lo importante. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es una licencia FLEGT? Es un documento. Una licencia FLEGT es un documento administrativo, aduanero, eso es importante que tenga muy claro, es un documento de aduanas que acompaña a las maderas y a todos los productos que vienen de un país que ha firmado y ha ratificado el acuerdo. Indonesia es el único que lo ha ratificado hasta ahora, ¿no? Y lo que sirven es para un control fronterizo. O sea, no es otra cosa. Otra cuestión es qué conlleva, vamos a llamarle moralmente, acompañado de una licencia FLEGT. Pues sabemos la legalidad de la madera, la legalidad de los productos, la legalidad de la transformación, todo está muy controlado. Pero a efectos reales, una licencia FLEGT es un papel o un documento electrónico. Cualquiera de las dos cosas, no tiene más misterio. Si no habéis visto ninguno, es esto. Es una cosa muy simple, que habría que rellenarlo tranquilamente. Con todo son 18 casillas, unas son más o menos voluntarias, por ejemplo, el tema del peso y el volumen. Si se pone peso, no hay que poner volumen. Si se pone volumen, no habría que poner peso. Y si se pone peso y volumen, maravillosamente. Pero no se pueden dejar en blanco las dos. En el tema de las especies, por ejemplo, sería bueno ponerla, a no ser que estemos hablando de tableros de partículas, que estamos hablando con muchas especies mezcladas y que es muy difícil identificar realmente las especies, pero habría que ponerla. Como veis, es un documento como otro cualquiera, que no tiene más misterio, y yo estoy convencido que la gente de aduanas está cansadísima de rellenar estos papeles y más o menos los debe de conocer, ¿no? Son pesados de rellenar, reconozco, pero bueno, es como todo, es un documento administrativo y que no tiene más misterio. Como ya os tendréis un poco que os deis cuenta, es un control previo lo que estamos hablando. O sea, la licencia FLEGT como tal es una cosa que es previa hasta que la madera llegue, ¿no? Pero bueno, ya ves, no es una cosa complicada de ver y no es una cosa complicada. Es importante el color, es blanco, porque los países emiten 7 documentos de licencia FLEGT, cada uno de un color diferente. Por ejemplo, aduanas es amarillo. Luego, si a nosotros nos llega una licencia FLEGT amarillo, la rechazamos. Entonces nos tiene que llegar un original, ¿no? ¿Qué productos son susceptibles de entrar en estas licencias? Pues solamente aquellos que estén recogidos en el acuerdo voluntario. Imaginaros que hemos firmado un acuerdo con Indonesia para traer solamente taburetes de un baño. Pues si lo que nos trae es un sofá, ese sofá no está sometido a la licencia FLEGT. O sea, solo aquellos productos recogidos en el acuerdo y que han sido ratificados por la Unión Europea y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea son aquellos países que requieren, aquellos productos, que requieren una licencia FLEGT. La inversa, si yo quiero traer un producto que está en el anexo de las licencias FLEGT y me lo dan sin licencia FLEGT, ese producto no puede entrar nunca en territorio de la Unión Europea, porque al llegar a frontera le van a decir, oiga, ¿dónde está la licencia FLEGT? Y ahí empezaríamos un proceso complicadillo, ¿no? Con lo cual solo son productos recogidos en los anexos. ¿Qué pasa si me quiero traer un producto que no está en el anexo, que es de madera? Lo puedo traer normalmente con la licencia de exportación de Indonesia, pero entonces entraría en juego el UTR. Cuando entre en el país, como no está sujeto a la licencia FLEGT y vayamos a hacer los controles, la comunidad autónoma pertinente le dirá, oiga, si esto es de Indonesia, pero no está sujeto a una licencia FLEGT. Entonces, demuéstrame la diligencia debida y la custodia y todo el tingladillo que hace falta. En el caso de Indonesia, la verdad es que no va a tener muchos problemas, porque Indonesia emite 2 documentos. Uno, que es la licencia FLEGT, que hemos visto anteriormente, y no tiene ninguna pega, y para aquellos productos que no están dentro del marco de la licencia FLEGT, el documento es idéntico, simplemente que en vez de llamarle licencia FLEGT, le llama V documento legal. Y es un documento que garantiza que ha pasado por todos los filtros de una licencia FLEGT. Simplemente que al no estar en el anexo, no le pueden dar una licencia FLEGT, con lo cual
El señor que fuese a hacer el control le diría, hombre, mira, no es una licencia FLEGT, pero tengo el documento V legal, que es prácticamente lo mismo y no tendría por qué tener ningún problema con ese documento. ¿Quiénes intervienen en el proceso del FLEGT? Pues lo primero que intervienen son las autoridades competentes indonesias para emitir una licencia. No todo el mundo en Indonesia puede emitir una licencia FLEGT. Está recogido en el acuerdo bilateral que la autoridad indonesia es capaz de emitir esa licencia. Luego, cualquier otra cosa que no esté emitida por esa autoridad competente, su valor es cero. Lógicamente, le importa a la gente, que tiene que molestarse de pedirla, solicitarla y gestionarla ante nosotros. Luego, la autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea, en este caso esta Dirección General, para verificar la licencia. En el caso de que tengamos dudas, como autoridad competente, contactamos con una unidad de información muy específica que hay en Indonesia y contrastamos datos. Le digo, mira, me ha llegado de la empresa Brotons una licencia FLEGT y la verdad es que me huele a chamusquina. Yo contacto con los indonesios me vuelcan su información original. Entonces ahí yo hago una comparación y veo si el señor Brotons realmente ha hecho una importación buena o no. Y luego el servicio de aduanas, que es el último escalafón. La gente piensa que aduanas interviene desde el principio y aduanas no interviene hasta que no se le da luz verde a la licencia FLEGT. Una cosa que tiene que quedar muy clara. Y ese es un factor importante. Vamos a pillar de tiempo, que me están diciendo que os meta prisa. Bueno, ¿cómo sería la gestión normal de una licencia FLEGT? Un diagrama esto es terriblemente simple. O sea, seguro que el bueno es muy complicado. Alguien nos remite la licencia FLEGT, tiene que ser el importador, el agente, hay que hacerlo antes de que llegue el envío, eso es importantísimo. Nosotros aconsejamos que se utilice la sede electrónica, ya sabéis que la ley de procedimiento administrativo permite cualquier invento, ¿no? Pero nosotros aconsejamos la sede electrónica nuestra porque os va a facilitar a vosotros la transmisión y a nosotros el trabajo de comparación. Tiene que ser una licencia, si es en formato electrónico, escaneada en color. Eso es importante, porque muchos de los sellos que pueden aparecer en la licencia pueden ser de color rojo, verde o azul. Ya veremos que una cosa que tenemos que hacer es cotejar que realmente lo que nos estáis presentando es genuino. Tiene que haber un escrito de remisión, lógicamente diciendo que lo que queréis hacer es dirigirla y que la verifiquemos. Y luego está el tema de los apoderamientos, que es una figura que yo no la conocía, pero que es nueva y aparece en la Ley 39/2015, que es cuando le delegáis la representación a alguien. Ese señor, que es un apoderado vuestro, tiene que estar en un registro y tiene que estar inscrito. Entonces tiene que aparecer yo, fulanito tal, en nombre del Corte Inglés, con apoderado no sé cuántos, eso me tiene que aparecer, ¿no? Lo metéis en la sede electrónica, toda esa información, a nosotros nos llega y la registramos como de entrada, a partir de ese momento cuenta la fecha en que tratamos de gestionarla, la verificamos por la autoridad competente, si tenemos dudas, o preguntamos a Indonesia, o procedemos a un control físico. Vamos al puerto donde está teóricamente o cuando llegue la mercancía, si no ha llegado, y miramos dentro. Ya puede ser vía escáner o abriendo, tomando muestras, si tenemos duda de las especies, veremos lo que sea. Normalmente sería muy difícil que con una licencia FLEGT tuviésemos dudas, pero bueno, cabría el caso, ¿no? Entonces aquí hay dos opciones. Si nosotros decimos que sí, comunicamos a aduanas que esa licencia es válida y en ese momento a aduanas empieza la maquinaria y procede al despacho a libre práctica. Hasta ese momento aduanas es como si no existiese nada. Que le decimos que no a aduanas, entonces aduanas empieza su proceso, pero como se hubiese rechazado o no pudiese admitir una mercancía que está entrando. Como os dais cuenta, prácticamente hasta el final no vemos el tema aduanero en ningún aspecto. Y esto es un esquema, digo, terriblemente simple, para que os hagáis una idea de lo que es. Calculamos, en el mejor de los casos, que a nosotros nos llevará a verificar una licencia entre 1 y 3 días. Si la licencia está FETEN. Si la licencia tiene problemas, en cuanto nosotros empecemos a consultar a Indonesia, desde esa fecha, Indonesia tiene 21 días para respondernos oficialmente, esta unidad de información que comentaba yo antes. Si en esos 21 días Indonesia no ha contestado, por la razón que sea, la licencia se rechaza automáticamente. Con lo cual muchas veces si hay problemas, pues habría que presionar a los indonesios que respondan y den respuesta. ¿Y qué es lo que verificamos nosotros en la licencia? Verificamos básicamente también de una manera muy simple 3 grandes apartados. Que sea original, es decir, que no sea una licencia falsa, que no esté alterada ni modificada, el periodo de validez de la licencia,
que antes esté en su periodo, y la correspondencia con el envío, que lo que está escrito en la licencia se corresponde con la información que disponemos de lo que viene en el contenedor, ¿eh? Y eso es lo que intentamos ver y para poderlo verificar. Para que os hagáis un ejemplo, en la autenticidad, pues lo que contaba antes, el tamaño del papel es una hoja A4, a mí no me vale una licencia en formato A3 si me la presenta alguien, o una A5, ya no es original, lo tengo muy claro y con lo cual lo rechazo automáticamente. Ese papel puede incluir marcas de agua estampadas con su logotipo, su sello y sus colores, y todo eso está recogido en el acuerdo bilateral, con lo cual cuando ahí me llega un sello, yo me voy al acuerdo bilateral y lo miro. Si por un casual no está, llamo a los indonesios y les pregunto, oye, que viene aquí un sello verde, amarillo, con no sé qué jaleo, y me dirán, oye, pues sí, es cierto o no es cierto. Tiene que ser un original, como tienen que presentar a mí, si es en papel, si es escaneado, tiene que verse que es un original, con lo cual yo os aconsejo que el escaneo sea bueno, no un escaneo cualquiera. Todas las licencias tienen que estar numeradas, eso es importantísimo, y no se aceptarán ninguna licencia que tenga tachaduras, modificaciones, enmiendas, cosas de estas, a no ser que la autoridad que emite la licencia haya sellado esa modificación y la haya firmado. Lo que aconsejamos es que si hay que hacer alguna modificación, pues se pida una licencia nueva. Pero contra más modificaciones tenga una licencia, nosotros siempre vamos a consultar a Indonesia. Entonces entramos en el periodo de 21 días y sería alargar los procesos, con lo cual intentar que las licencias vengan lo más claras y limpias posibles. Y luego las licencias se rellenan en inglés, no es ni en basa, ni en castellano, ni en francés, ni en alemán, ni en italiano, se rellenan en inglés. Sí es cierto que si el inglés que utilizan es muy malo, tanto que no podemos entenderlo ninguno de los que hablamos inglés en esta santa casa, pues entonces pedimos una traducción al castellano y esa la paga el importador. Pero no os preocupéis que somos bilingües muchos, o sea que en teoría no tendría que haber ningún problema con el inglés, pero se puede dar el caso de que alguien tecleando, pues, oye, ¿qué dice? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces se pediría, pero eso no es más problema. En el caso del periodo de validez, lo que tenemos que tener claro es que la licencia empieza a contar desde el momento en que os la emiten. Ahí empieza. Tiene una validez máxima de 4 meses. Luego, desde ese momento, tenéis 4 meses para que llegue el envío. Os recordaros que la licencia tiene que entrar antes del envío. Tiene que aparecer una fecha de expiración en la licencia, y eso se pediría, pero si no, las referencias son 4 meses, ¿no? Y como siempre, no se admite ninguna prórroga, a no ser que venga firmada, sellada y validada, y como siempre, volveríamos a preguntar a los indonesios si esa prórroga que aparece manuscrita o con una máquina de escribir y con unos sellos se corresponde realmente a lo que ellos han hecho, no, con lo cual volveríamos a entrar en el periodo de 21 días. Sigo insistiendo en intentar que las licencias vengan lo más limpias posible. La correspondencia con el envío, pues lo que tenemos que comprobar es que lo que aparece reflejado en la licencia, todos los códigos del sistema armonizado, para empezar, corresponden con otros documentos aduaneros que podamos tener acceso a nosotros, que son documentos o son productos que están recogidos en el reglamento regulado de Indonesia, donde nos dice qué se puede traer, ¿no? Y luego es importante que el volumen o el peso de la madera que se declara en la licencia, cuando lo cotejemos con otros elementos, no difiera un 10%, tanto para arriba como para abajo. Sabemos que la madera se hincha por la humedad, contrae, tiene una serie de pérdidas, pero una diferencia superior al 10% implicaría parar, preguntar y a lo mejor posiblemente hacer un control físico, con lo cual los plazos se volverían a alargar bastante. Caso de Indonesia, que os sepáis más concretamente, el acuerdo tiene una vigencia de 5 años, que es prorrogable otros 5, luego estamos hablando de 10 años. El señor que tiene que darnos, o daros, perdón, la licencia FLEGT es lo que se llama LV, el Lembaga Verificasi. Hay mucha gente, está en su página web, que quienes pueden dar esa licencia, que depende del Ministerio de Agricultura, ¿no? Para poder utilizar una licencia FLEGT, el exportador tiene que estar registrado y tiene que tener un certificado válido de legalidad, y es un número que es el ETPK, que tiene que aparecer en la licencia, ¿no? En el caso de Indonesia, que esto no es igual, son 7 ejemplares, creo que es con Ghana se está hablando de 5 o con Camerún, o sea, cada país ahí se va a negociar, ¿no? Se crea esta unidad de información que os contaba yo, o sea, nuestra vinculación no es preguntarle ni al exportador, ni al importador, ni al maderero, siempre esa unidad de información, que es la que oficialmente puedo dar, y los 21 días que yo os contaba que tiene Indonesia para respondernos. En el caso que no nos responda, se lamenta, pero la licencia se rechaza. Y a partir de ese momento, aduanas actuará como cuando no entra una mercancía o cuando se rechaza una mercancía, y ahí sí que desconozco cuál es el mecanismo.
¿Qué productos por entrar? Bueno, estos son los genéricos, ¿no? Son del capítulo 44, el 47, 48, 94 y 97. Recordad que es el sistema armonizado, que hasta 6 dígitos del sistema armonizado, el sistema de la Unión Europea coincide con el indonesio, a partir de 6 dígitos no coincide. Si alguno no sabe lo que es el sistema armonizado, pues un día se lo cuento, pero es un código simplemente en que identifica perfectamente al producto y sabemos lo que está entrando, ¿no? Ese código tiene que aparecer con la descripción del producto, ¿eh? Eso es importantísimo. Y yo creo que esta es la última, que es la normativa, ¿no? Realmente yo lo que os aconsejo, si los que vais a traer, es que miréis el reglamento delegado, este de aquí abajo, que hay en sus anexos, viene todos los códigos TARIC de todo lo que se puede importar desde Indonesia y lo que está prohibido importar. Se metieron los códigos TARIC y de repente Indonesia dice, este tipo de producto está prohibido, porque la normativa indonesia impide prohibirlo. Lo normal es que está prohibido importar madera sin transformar, es una previa transformación. Lógicamente a ellos les interesa poner un valor añadido a la madera, ¿no? Pero ese reglamento delegado, ese reglamento os interesa mirar. Que queréis veros el ABA y tenéis a un día, estáis con insomnio, os cogéis la decisión, está 2015/1158, que es el ABA de Indonesia, digo, son unas 100 páginas básicamente en letra boletín oficial del Estado, y ahí tenéis todo el acuerdo completo. ¿Por qué hay un reglamento delegado? Para que tengáis una cierta explicación. El primer reglamento, el 2173, que es el padre de la criatura, tiene unos anexos, y en esos anexos se dice que según se vayan incorporando países, en ese anexo tendrá que recoger qué productos se incorporan al anexo. Pero claro, como es el reglamento desde el 2005, ¿cómo incorporamos todo eso? Pues incorpora parte del reglamento este, que le dice, oigan, en el anexo 3 del reglamento 2173 se pone ahora, bla. Es un tema legislativo puro y duro y no tiene mucha más trascendencia. Yo creo que eso es lo más importante y sobre todo que tengáis en cuenta que FLEGT, insisto, es un paso previo, no ha entrado el producto en la Unión Europea, es un trámite fronterizo, a diferencia del UTR. Indonesia solo puede exportar productos de los códigos TARIC acordados mediante una licencia FLEGT. Si no tienen la licencia FLEGT o no está metido en el anexo este, entonces iría vía UTR. Y una cosa que no he citado, pero que es lógica, es que CITES está excluido de esto. Todos los productos que tienen madera CITES, del convenio de Washington, no están sometidos a la normativa FLEGT. Yo creo que esto así muy rápidamente y genérico. Si alguno tenéis curiosidad por ver lo que es el reglamento delegado, son 2 páginas y aquí veis todos los códigos contando el numerito y la descripción de lo que es. Y esto yo creo que es importante que lo tengáis si vais a trabajar con Indonesia. Pues eso, Tom, si tenéis alguna preguntita, aprovecho y la contesto. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Solo te pido, Antonio, cuando te haga una pregunta, porque el sonido para la gente de la videoconferencia solamente se oye por ti, repites la pregunta. Vale. Hola, buenos días. Buenas. Mi pregunta es, como acaba de decir que están excluidos los CITES, igualmente las personas que rigen el reglamento y que validan las licencias tampoco son las mismas. Me pregunto sobre la relación entre CITES y el FLEGT. El CITES los lleva SOIBRE y tiene su propio certificado que emite el convenio de CITES, el convenio de Washington, ¿no? Entonces, a mí jamás me va a llegar una licencia FLEGT con CITES. Si por un casual me llegase, imagínate que me llega la licencia FLEGT y el CITES al lado, yo lo que hago es le contesto rápidamente a aduanas, mire, esto no es objeto de una verificación. Y a aduanas se lo pasaría automáticamente al SOIBRE, que es quien tiene que verlo. Pero yo creo que eso no se va a dar nunca, porque el sistema aduanero está tan informatizado que cuando aparece un tema CITES, automáticamente se lo desvían ya al SOIBRE. A nosotros no nos llegaría. No son lo mismo, no tienen nada que ver, ¿no? Son temas diferentes. No. Dime. Sí, 2 preguntitas pequeñas. Venga. Una es, los productos que vienen, por ejemplo, de Indonesia, ¿tienen que estar fabricados por madera explotada o aprovechada en Indonesia o podrían venir, porque es que podrían venir de otro país? O sea, lo que es la madera base para fabricar el producto, porque en la licencia FLEGT aparece como el país de aprovechamiento. Sí. Y me ha sorprendido, porque si es de Indonesia, sería de Indonesia, no tendría por qué especificar. Entonces, por eso me ha surgido esa duda. La duda es muy razonable y es un tema que se está debatiendo. La pregunta es, ¿qué pasa si un producto que me viene de Indonesia está utilizando madera de otro país que no es Indonesia? La pregunta no la hemos hecho y la verdad es que la respuesta no es fácil. Se supone que si Indonesia está fabricando un producto dentro del acuerdo bilateral, debería de utilizar madera de Indonesia. Debería de.
El problema se plantea en los tableros de partículas, por ejemplo. Ahí es muy difícil identificar. Entonces, lo que se le pide a Indonesia es que realice un sistema de diligencia de vida de dónde viene la madera. Sigo diciendo, a Indonesia no le interesa. Le es mucho más fácil comercializar esos productos. Estos acuerdos nacen para vender tus productos. Ten en cuenta que lo que va a hacer la Unión Europea es que cada vez que entre una madera en Indonesia y nosotros nos vamos a un centro comercial, oiga, esto es de Indonesia, sabes que estás hablando de lo que ahora se llama la madera ecológica, o sea que es legal, es verde, se ha hecho perfectamente. Si tienes la duda de lo que está entrando es una parte legal y otra parte no legal, pues no te digo que el consumidor sea afectado, pero en general a Indonesia le va a generar más dificultades. Pero la pregunta es clara, es buena, y tenemos otro problema con eso, con los tableros de partículas. ¿Qué pasa? ¿No? Cuando hay un porcentaje de partículas que sabes que vienen, por ejemplo, de Vietnam. Es difícil la respuesta. Una cosita, siendo pesado, pero es como la gente tiene un horario fuera, si nos salimos no se complica. Vale. Pues, y la segunda venga. era simplemente, si está previsto, o sea, vosotros como entidad de control de FLEC, las licencias, ir a verificar físicamente el contenedor. Si vamos a hacer controles físicos, en principio, sí, vamos a ver, aquí hay dos modelos. Uno es cuando la licencia nos da problemas y tenemos sospechas claras porque sabemos que el agente importador pues ya ha dado problemas, o tenemos dudas de que los productos que está reflejando son esos porque ves el contenedor o los contenedores y dices, hombre, mira, muchas veces pasas un escáner y dices, esto no me cuadra. Entonces eso se abriría, iríamos y entraría en la inspección en frontera. Y lo otro es una cuestión estadística, hay que hacer una serie de muestreos aleatorios, ¿no?, de vez en cuando para comprobar que la cosa funciona. O sea que son dos razones, una, dudas, y otra simplemente de carácter estadístico. Bueno, y de todas maneras, si queréis, pues mandáis las preguntas al chat o en el café me preguntáis lo que queráis, ¿no? Venga, muchas gracias.